El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Jeremías, en el capítulo 4 del libro de Jeremías. En la página 703 tengo mi Biblia. Hace un par de días mientras estaba hablando con alguien. Esta persona me hablaba acerca de la condición del hombre, acerca de la condición del pensamiento de muchos que hoy están prácticamente entregados a la derrota, entregados al fracaso. Han tratado de pelear por mucho tiempo, pero se entregaron al fracaso. Y otros que no se resignan al fracaso, utilizan cualquier medio, cualquier método. Aquellos que deberían hoy estar viviendo una vida de bendición, están viviendo una vida de prosperidad económica, tal vez una vida en la que ellos tienen todas las comodidades, pero una vida lejos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 4 del libro de Jeremías, página 713 en mi Biblia, versículo 22, dice el Señor, solamente este versículo dice la Escritura: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y le damos un aplauso glorioso y más glorioso hasta los cielos de los cielos. Que te escuche Dios al cielo alto. Aleluya. Dios habla a su pueblo y Dios le recrimina a su pueblo. Cuando Dios se dirige con estas palabras diciendo: mi pueblo, no solamente está hablando de los que le son fieles o de los que permanecen buscándole, sino que en esta época Israel estaba siendo llevado cautivo, y dentro de Israel había gente que había abandonado su fe. Pero Israel era un pueblo que conocía a Dios, una nación que había conocido de Dios. Que le busquen o no le busquen, ese ya era un asunto particular, un asunto personal. Pero Dios consideraba a todo Israel como mi pueblo. Dios no le hablaba tan solamente al que estaba bien, porque al que estaba bien no le va a decir: Dios, me dejaste y por eso vienen tantos males sobre tu nación. Le hablaba a toda la nación entera, porque la nación era una nación que tuvo el privilegio de conocer los caminos de Dios. Hoy hay muchos países que han tenido el privilegio, y Argentina tiene un privilegio tremendo, al igual que otros países de Latinoamérica, en donde la palabra de Dios se ha sembrado de una forma tremenda y aún se sigue sembrando. Pero sin embargo, hoy caminan muchos en la calle, muchas personas que antes un día conocieron a Dios, muchos de los que antes sonreían en la presencia de Dios, sentían la paz, sentían las fuerzas, el gozo, experimentaban una alegría tan grande que no la podían expresar con palabras, pero hoy caminan derrotados. Hoy están buscando alguna artimaña para poder sobrevivir. Están tratando de echar mano a algún recurso que no es de Dios. Algunos dicen: porque lamentablemente en la vida hay que abrirse camino, y si uno tiene que andar por izquierda, ¿qué le va a hacer? Cuando hablaba con cierta persona hace poco tiempo, me dice: no, yo ya voy a alargar este negocio. Y le digo: ¿por qué? Él era es creyente, mejor dicho. Y me dice: lo que pasa es que no podés ser honesto en este negocio. Para prosperar, tenés que ser una persona malvada, tenés que ser un mentiroso, un engañador. Casualmente se andaba en el negocio de los autos. No digo que todos los que vendan autos sean así, pero muchos de los que prosperan sorpresivamente son porque han prosperado a costa del engaño, a costa de la mentira, a costa de la trampa. Cuando hablaba con esta persona hace un par de días, me decía: lo que pasa es que nosotros los argentinos estamos acostumbrados a la trampa. Somos vivos, pero vivos para hacer cosas malas. Él me decía: somos vivos, pero cuando se trata de hacer algo somos vivos, dice. Es
Es la picardía argentina. Yo le digo, pero somos vivos para hacer lo malo. La Escritura dice que es una cualidad que también tuvo el pueblo de Israel, una cualidad terrible. No es una cualidad buena el ser vivos o tener viveza para el engaño. Tenemos tal vez un cerebro impresionante para imaginar todo tipo de artimaña, pero para el robo, para cómo entrar a una casa sin que la alarma suene, cómo robar un vehículo sin que la alarma se dé cuenta o nos detecte. Así que los que fabrican o los que están encargados de la seguridad, por ejemplo en el caso de los automóviles, día a día tienen que seguir innovando o renovando, mejor dicho, las alarmas o el sistema de alarmas, porque los ladrones, cuando sale una alarma nueva, ya encuentran la trampa, sale otra más y lo mismo le vuelven a encontrar la trampa. Entonces día a día las alarmas siguen siendo más sofisticadas. El hombre pensaba que con las tarjetas de crédito o que con las tarjetas de ahorro se olvidaban del tema de los robos, porque no andaban con dinero encima. Resulta que hoy por hoy secuestran a una persona, le sacan la cuenta o la tarjeta de ahorro del cajero automático y le dicen danos el número de clave, sino hasta que no nos des el número de clave no te soltamos. Entonces lo único que le encuentran en la billetera es la tarjeta de crédito o del cajero automático. Y mientras el ladrón va a probar, como una persona común y corriente, va, se cola en el cajero, espera, prueba, pone la clave que le dio a aquella víctima que está encerrada en un automóvil. Y una vez que saca el dinero le dice, bueno, ahora sí, toma tu tarjeta. Y le roban igual. Hay personas que dicen, yo no salgo nunca con mi tarjeta del cajero automático. Resulta que para lo que fue creada ya no sirve más. Fue creada para no llevar dinero en efectivo, para evitar los robos. Mucha gente a través de ellos, de los cajeros automáticos, cobran el sueldo para no andar con tanto dinero en un tren o en un colectivo o por la calle. Pero sin embargo los ladrones se paran cerca de los cajeros automáticos y esperan el robo. Algunos marcan, de alguna forma marcan a la persona que está retirando dinero, y otro a las 10 cuadras, a las 6 cuadras o 7 cuadras lo asaltan, porque saben que esa persona lleva dinero encima. El argentino es tan vivo, y el hombre desarrolla su inteligencia de una forma mala cuando empieza a pensar y a invertir toda su sabiduría en hacer lo malo y no en hacer lo bueno. Resulta que hacer lo bueno, a nadie se le ocurre hacer lo bueno. A todos se le ocurren los malos negocios. Siempre dicen, el gobierno perdió 50 millones de dólares, 100 millones de dólares por una empresa extranjera. Nunca van a decir, el gobierno invirtió 100 millones de dólares en comedores para niños carenciados. Nunca se equivocan para ese lado. Sino que el ingenio está puesto en la trampa. Y así es como el pueblo de Israel en un momento comienza a alejarse de Dios con ingenio. Ellos eran tan ingeniosos que decían, tal vez como dicen algunos hoy, yo encontré una manera de buscar a Dios sin ir a la iglesia. Ah, mira qué bueno. Claro, cuando el pastor va a predicar, yo escucho la radio y bueno, después canto un poquito, oro y me quedo en mi casa. Entonces me evito el frío, me evito el ir caminando, el volver. Pero qué vivo que sos. ¿Por qué Dios no nos dejó un versículo que nos hable de congregarnos vía email o electrónicamente? O te echo fuera los demonios por teléfono. Cuando estés endemoniado, me llamas por teléfono, te reprendemos los demonios y te manifestás. ¡Qué tremendo es esto! ¿Cuánto puede durar una relación así? Algunos establecieron una relación así con Dios, una relación en la que ellos sacan partido, dicen, me ahorro tiempo, ahorro peleas en mi casa, con mi esposa, con mi esposo que no quiere que vaya a la iglesia. Entonces quieres ahorrarte todo, sos tan vivo, pero te estás alejando de Dios. De a poco el pueblo de Israel se va alejando de Dios. Yo no sé qué inventaron ellos en aquella época. Una de las cosas que ellos habían inventado con la propia viveza que tenían. Cada hombre, después de cuando su padre envejecía, cada persona tenía la obligación de sustentar a sus padres hasta que se mueran.
Esa era una obligación. No era si a uno le parecía o no. Dentro del pueblo de Israel había como un mandato, como un mandamiento. Cada hombre, cuando su padre ya no podía trabajar o era inútil para el trabajo, sus hijos le deberían mantener hasta la muerte. Entonces también los sacerdotes pensaron, y estos también pensaron, por ahí no querían mantener a su padre, entonces pensaron y les surgió a uno una viveza, el corbán. Corbán, esa palabra, era una ofrenda a Dios. Entonces dice que cuando un padre pobrecito, viejito, venía de no sé cuántos kilómetros caminando para ver a su hijo porque no tenía que comer, su hijo le miraba y andaba con todas las alpargatas rotas, el pantalón desgastado. Obviamente no se usaba ni alpargata ni pantalón, pero para que tengas una idea, el hombre estaba en pésimas condiciones, pero cuando venía a ver a su hijo, como a reclamar el sustento, su hijo le decía: no, papá, yo ya ofrendé todo lo que te podías, con lo que te podías sostener, lo ofrendé al templo. Hice el corbán. Entonces dice que el pobre viejito se quedaba sin nada y se tenía que ir a caminar detrás de los huérfanos y detrás de las viudas de los campos. Sabías que en la antigüedad los segadores salían a recoger la semilla del campo. Y como todo era una tarea manual, detrás de los segadores, después de que los segadores realizaron su tarea, o mientras ellos iban realizando, lo que iba quedando en el campo, como no era una tarea manual, siempre se le escapaban y quedaban algunas semillas dentro de aquel campo. De esta manera la gente permitía a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los mendigos cosechar lo que le llamaban los rebuscos. Es como las telas que sobran en las fábricas y que tal vez la gente recorta los retazos y de ahí se arman alguna vestimenta para sus hijos. Fue una especie, algo parecido, se les llamaba rebuscos. Entonces, mientras todos los segadores, hombres fuertes y hombres especializados en la tarea, iban y recogían prácticamente todo, por ahí los pobres iban detrás, a 20 o a 30 metros detrás de la tarea que iban haciendo ellos, o quizás días después, y recogían las semillas caídas, las semillas que estaban escondidas, las espigas que habían quedado prácticamente a mitad de desarrollarse o de crecer. Entonces este hombre, cuando su hijo se negaba a darle el sustento, este hombre tenía que ir y vivir como una especie de mendigo, porque habían inventado una viveza que se llamaba el corbán. El corbán era la ofrenda a Dios. El hijo decía: no, es corbán todo con lo que yo te pueda ayudar, es ofrenda a Dios. Mentira. Entonces él daba una parte al sacerdote y otra parte se quedaba él, y el padre se quedaba mendigando por ahí, o tal vez esperando de la misericordia de alguien o del sustento de algún otro hijo. Y así el pueblo de Israel empezó a inventar artimañas, pero para acomodarse ellos en su fe, no para favorecer a Dios y no para favorecer al prójimo, sino para favorecerse ellos mismos. Cuando vos te quedás en tu casa sin congregarte, te estás tratando de favorecer a vos mismo por tu comodidad, por no querer caminar, porque el día está frío, porque hay viento, porque llueve, porque truena, por lo que fuere. ¿Qué diría la gente que pudo ver al Señor Jesús cargar aquella pesada cruz y caminar desde aquel lugar en donde le azotaron, le escupieron, le escarnecieron, cargar con el pesado madero que tuvo que llevar hasta el Gólgota, al punto tal que en un momento determinado en aquella vía dolorosa cae quebrantado bajo el peso de aquel madero, y alguien llamado Simón Cirene tiene que tomar esa carga? Dice que las mujeres lloraban y el Señor dijo: no lloren por mí, mujeres de Israel, lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si esto hacen con alguien que ama y que busca a Dios, ¿qué no harán con aquella persona que vive una mala vida? ¿Qué no le pasará? Su vida será una desgracia completa. Toda aquella gente que fue testigo, no un testigo tan solamente de la Escritura, no un testigo de la historia, sino un testigo de los hechos concretos, gente que miró, que vio con sus propios ojos todo el sufrimiento del Señor.